peligro. Los lugares más afectados, provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba también y Santa Fe. Estamos en comunicación con Pablo Alberto Mercury, él es director del Centro de Investigación INTA, así que ya lo recibimos. Pablo, bienvenido a La Voz de la Ciudad. Nahuel Crescenzo, Julieta Argenta, te saludamos y ya de lleno te preguntamos cuál es el panorama hoy por hoy en poquitos días que van de este 2023. Sí, buenas noches y lamentablemente transitamos una situación regional de escasez de agua que se manifiesta debido a esta situación de sequía por tercer año consecutivo, y de los 3 años que hemos tenido, este es el año con mayor deficiencia incluso de precipitaciones. Así que estamos en el pico de una situación extrema que impacta sobre todos nuestros sistemas de producción. Recordemos que somos grandes productores de granos, de carne, que son todas producciones a cielo abierto, que dependen del agua. Siempre decimos en agronomía que el agua es el factor limitante. El agua limita que los cultivos expresen todo su potencial. Sí. Bueno, en este caso el agua es tan limitante que está limitando el crecimiento o el desarrollo o la posibilidad de implantar cultivos o que un cultivo pueda continuar, ¿no? Debido a la situación de tantos días consecutivos sin lluvia en muchos lugares, como ustedes mencionaron, del centro del país. También hay que mencionarlo en el norte del país, muchas zonas con alta deficiencia de agua y grandes problemas de disponibilidad de agua para la producción ganadera, por ejemplo. Claro. Pablo, ¿hay algún antecedente histórico de una sequía de esta magnitud y estas consecuencias para el campo? Yo creo que vamos a ver ahora, luego de esta primavera ha sido una de las más, en los últimos 70 años, más secas. La última primavera que transitamos. Una vez que concluya, transitemos este verano y veamos, posiblemente tengamos que ha sido entre las campañas agrícolas una de las más secas. Es inusual que haya 3 sequías consecutivas que las produce este fenómeno La Niña, que ocurre en el Pacífico por el enfriamiento de las aguas del Pacífico, y que eso cambia el régimen de vientos y genera menores lluvias que las habituales, que las normales, sobre todo el sur de Sudamérica. Pero ha habido muy pocos casos de 3 niñas, 3 casos así consecutivos, y que marcadamente nos producen este efecto de falta de lluvias, literalmente, ¿no? ¿Ya hay algún tipo de previsión de cuándo puede llegar una lluvia que de alguna manera empieza a satisfacer? Porque bueno, uno entiende que las lluvias también tienen diferentes caudales, entonces no todas son suficientes. ¿Tienen una previsión? Sí, es muy importante lo que mencionás, porque en un momento tan extremo uno espera cualquier evento, todo evento, todo milímetro de lluvia es necesario. Entonces, por ejemplo, ahora en el cortísimo plazo tenemos ya para mañana en regiones del centro del país posibilidades de chaparrones y tormentas dispersos, esperas que sean irregulares. Hoy los modelos meteorológicos nos indican que no serían lluvias de mucha intensidad, pero como decimos, todo milímetro vale, y la posibilidad de que alguno reciba un evento de lluvia, algún productor, alguna zona, algún cultivo, siempre es beneficioso. Eso es algo también muy importante, lo que ha ocurrido este año, no solo pocas lluvias, sino muy dispares, muy irregulares entre localidades muy cercanas también, ¿no? Ahora, ¿cuánto tendría que llover en cantidad para tratar de comenzar a mejorar la situación? ¿Hay algún estimativo para entender un poco de lo que tendría que pasar, ¿no?, en cuanto a la lluvia? Sí, mira, cuando ves los milímetros que nos deberían haber caído en distintas localidades húmedas del centro del país, de la provincia de Buenos Aires, y tenés localidades muy centrales como Junín, Pergamino, San Pedro Norte de la provincia de Buenos Aires, muy agrícolas, que tienen durante este ciclo agrícola más de 400 milímetros menos que les han llovido. Entonces, es muy marcado. Son muchos eventos. Lamentablemente, la salida de las sequías no ocurre con una sola lluvia. Se van a ir restableciendo los ciclos hidrológicos de todas las cuencas. El agua que se necesita que esté acumulada en el suelo de a poco. Entonces son muchos eventos. La salida de la sequía siempre es gradual. Se requerirían varios eventos de más de 30, 40 milímetros de lluvia en un día
como para que pueda mejorar la situación, ¿no? Las pérdidas no son solamente en granos, porque claro, también otra cosa que preocupa tiene que ver con la cantidad de animales lamentablemente fallecidos. ¿Hay algún estimativo de la cifra ya y también de lo que se espera para el resto del año? Mira, hay muchos, en lo que se refiere a granos, lo importante para las estimaciones, especialmente lo que es cosecha, los cultivos de cosecha gruesa, los que ahora se están terminando de implantarse afuera de la fecha recomendada, los cultivos tardíos como el maíz, ya tardío, de siembras tardías, las hojas de segunda. Esos cultivos hay que esperar. A ver, las pérdidas que hoy se hablan son los cultivos que no han podido implementarse y que no pueden volver a resembrarse los lotes debido a la falta de agua que existe en el lote. Sí, ya se ha podido estimar claramente porque se ha cosechado lo que es los cultivos de cosecha fina, como es el caso del trigo, donde hemos tenido muy marcadamente entre 7 y algo más, de acuerdo a distintas estimaciones, millones menos de toneladas disponibles que permiten satisfacer el mercado interno, pero no podemos exportar. Entonces, todo un potencial de ingreso de divisas y de riqueza que el país no puede recibir debido a esta situación de crítica, ¿no? Claro, sí, a nivel macro es un golpe muy importante. También pensaba en los pequeños productores que realizan su trabajo diariamente, cómo impacta en ellos y si hay alguna recomendación que se vaya haciendo a lo largo de estos años, teniendo en cuenta esta sequía, para que ellos puedan tratar de paliar esta situación. Sí, es interesante mencionarlo, no solo afecta la economía del país, lo macro, sino el ingreso real de muchos productores, ¿no? Que dependen, su bolsillo para el resto del año depende de poder generar una cosecha, de poder vender hacienda y que no se le muera por la falta de agua, de disponibilidad de aguadas, especialmente en el Gran Chaco, en el norte del país. Lo que tenemos que hacer debido a este clima extremo con el que convivimos es en todo nivel, a nivel de políticas públicas, a nivel de empresas productoras privadas y a nivel de los organismos de investigación, como el que yo pertenezco, el INTA, investigar y trabajar mucho en todo lo que es la gestión precisa del agua. Tenemos que gestionar el agua de manera muy precisa para poder acumularla, acumular agua y reservas de agua en el suelo, acumular en represas, en aguadas de más dimensiones de las que hasta ahora teníamos, para poder soportar, almacenar esa agua y poder disponer de ella en momentos de escasez. Es un buffer, nos ayuda a amortiguar este efecto de falta de agua, pero la situación actual es realmente muy extrema y ha habido muy pocas cosas que se hayan podido hacer para poder evitar, amortiguar la situación, ¿no? Pero lo importante es la gestión en todo lo que hace a disponibilidad de agua y a calidad de agua futuro, porque es lo que principalmente nos está limitando el cambio climático, el agua. Justo te metes en un terreno que por ahí se puede ir más a lo internacional y te iba a preguntar si hay antecedentes semejantes en otros países del mundo y también sobre cuáles pueden ser las acciones para prevenir o contribuir, ¿no? En que esto no sea tan tétrico. Hay sequías extremas en muchos países del mundo, en algunos de ellos han llegado a producir desertificaciones o hambrunas muy marcadas, ¿no? Gracias a Dios no es la situación de nuestra región central del país. Ejemplo, esto ocurre, si recordamos Etiopía, la región del Cuerno en el centro este de África o otras regiones del mundo. El cambio climático tiene una principal manifestación en estos días, en estos últimos años, que tiene que ver con manifestarse en situaciones extremas, de alta variabilidad. Ejemplo, hay otras zonas del mundo en las que tenemos también inundaciones. Y no quita que nuestras regiones del norte, del centro del país, nuestro largo río Paraná, no vuelva a estar sometido, en vez de a bajantes, a situaciones de desborde o de exceso de agua, ¿no? Estas situaciones extremas. Entonces, todo lo que tenga que ver con contribuir a que no sea de tanta magnitud el calentamiento global, ayuda a que el clima no sea extremo. Y en ese sentido, bueno, hay muchas cosas como bajar las emisiones que tiene el país, en nuestro sector agropecuario, que los suelos estén siempre cubiertos, el suelo no tiene que estar desnudo, no tiene que recalentarse el suelo para no perder agua, para evitar pérdidas de carbono hacia la atmósfera.
tenemos que almacenar muchos residuos de vegetación en el suelo, evitar los desmontes, las quemas. Claro. Bueno, muchas de estas cosas que hoy día, gracias a Dios, se está concientizando mucho a nivel global, especialmente las nuevas generaciones, para evitar que sea un camino de ida, ¿no? Este cambio climático, y podemos aminorar su impacto. Pablo, y en cuanto al compromiso de las empresas con el medio ambiente, ¿vos ves una decisión por parte de la mayoría de ellas, justamente tal vez con el recambio, ¿no?, de los distintos empleados más jóvenes que se suman a los staff? Yo personalmente, que incluso he sido formado con una visión productivista, hoy veo que hay un cambio muy grande, muy marcado en este sentido. Todas las agendas internacionales a nivel de organismos internacionales como Naciones Unidas, FAO, o como vos mencionás, de empresas privadas y eventos, muchos tienen que ver con empresas sustentables, que sean sustentables en la manera en que producen o en los productos que generan, para que no generen contaminación o no degraden más el ambiente. Yo creo que esto se nota, pero tendría que ocurrir aún de manera más rápida, porque la rueda de cambios extremos del cambio climático avanza a mucha rapidez, con un dinamismo que lo estamos viendo con lo que nos está ocurriendo, y entonces tenemos que rápidamente generar este cambio para poder amortiguar y poder convivir con esta casa común o este planeta de la manera más amigable posible. Por supuesto. Pablo, vemos que hay soja en gran parte del país. ¿Esto puede afectar a la renovación del suelo cuando comience a llover o nada que ver? El cultivo de soja mencionás. Cultivo de soja. Sí, hay una recomendación continua, históricamente del INTA, campaña a campaña. Hay que incrementar la rotación, evitar el monocultivo de leguminosas, el caso de la soja, que es una leguminosa, porque deja muy poco residuo vegetal en el suelo, y eso perjudica la estructura del suelo, genera mucho suelo que está desnudo, especialmente en el norte del país, tiene ciclos muy cortos de ocupación del suelo. Entonces lo importante es las rotaciones y evitar el monocultivo. Monocultivo es hacer año tras año, claro, en el mismo lote soja, y generar rotaciones con otros cultivos, con pasturas. La soja hoy día se demanda porque es una proteína muy importante para todo lo que es alimentación animal y la producción a nivel global de muchas proteínas animales, alimentación de aves, alimentación de ganado bovino, y es muy demandado porque es una proteína de alta calidad la que genera la soja. Pero para la sostenibilidad de los ecosistemas de cada lote es necesario la rotación con otros cultivos y también con pasturas que permiten que durante varios años ese suelo no se roture, genere un ciclo biológico benéfico para el suelo. Y bueno, todo eso es lo que estamos con continuas recomendaciones trabajando, y que hay que apoyar con muchas políticas públicas, claro, ¿no?, que permitan que el productor adopte estas recomendaciones, ¿no?, estos principios. Súper interesante la charla también muy dinámica, ¿no?, para que todos podamos seguirla y comprenderlo. Pablo, por último, antes de despedirte y agradecerte, te queríamos consultar, recién mencionaba, se viene una lluvia ahora durante este cierre de semana, pero ¿tienen algún tipo de pronóstico a largo plazo de cuál podría ser una lluvia más contundente quizás que la que se espera? Sí, gracias por la pregunta, porque también en un contexto tan extremo y negativo es lo esperanzador, ¿no? Sí. Ahora en el corto plazo esta lluvia de mañana, este frente que pasa lamentablemente muy rápido, ojalá en muchos lugares descargue buenos milímetros. Hay previstas la semana que viene también eventos de precipitación, y lo que se espera es que este evento, la Niña, merme su intensidad y la circulación atmosférica vuelva a ser normal durante el mes avanzado, el mes de febrero. Ojalá esto ocurra lo antes posible, de manera de que se regularice ya la frecuencia de lluvias y su intensidad en toda esta región. Pablo, muchísimas gracias por ayudarnos a entender la situación que está atravesando el país con respecto a la sequía. Muy claros tus conceptos, y esperamos estar en contacto nuevamente con buenas noticias, ¿no?, de aquí en adelante. Muchas gracias.
Muchas gracias, buen programa. Saludos. Pablo Alberto Mercuri, director del INTI, trayéndonos, del INTA, discúlpeme, trayendo toda la información respecto a esta sequía tremenda. El 55% del suelo a nivel nacional, se esperan lluvias entonces para la semana que viene.